Bienvenidos a la tercera parte de esta serie, Perinatología, las primeras 48 horas de vida. Agradecemos el apoyo generoso de V-Pharma. Esto es Ternereando. Como mencionamos anteriormente, lo que en un inicio se planeó como un contenido dividido en 2 entregas, se amplió a 3 con el fin de profundizar en los aspectos más relevantes del tema. Agradecemos su interés y su acompañamiento hasta esta etapa final. Predicción de sobrevivencia. Hay algunos elementos que desde la primera hora de vida o la hora de oro nos pueden indicar que la cría recién nacida va adaptándose bien o no a su ambiente extrauterino. Por ejemplo, el valor predictivo de una cabeza erguida en los primeros 15 minutos de vida es del 84%, un elemento que nos indica que puede haber una falla en el consumo de calostro con la consecuencia de falla en la inmunidad pasiva, es el hecho de que la cría nacida tenga un reflejo de succión débil, lo que implica una posibilidad de casi 42 veces que el ternero no pueda consumir los 4 litros de calostro. Signos vitales. La determinación de los signos vitales es un trabajo clínico que permite identificar alteraciones en la cría recién nacida para actuar de forma rápida y lograr su equilibrio. O puede indicar que hay un proceso de enfermedad inicial que debe atenderse con prontitud. En general, la práctica de la toma de temperatura corporal se hace con frecuencia, aunque no se practica en los recién nacidos de forma regular. Los rumiantes, aún los muy jóvenes, tienden a no demostrar que están enfermos, por lo que es una forma de identificar alguna anomalía. No siempre se requiere un estetoscopio para determinar el ritmo cardíaco. Con saber localizar la arteria en la mandíbula se puede determinar. Además de identificar si las pulsaciones son vigorosas o suaves, se miden las pulsaciones por minuto, incluso por 15 segundos, si el ritmo es regular. Al acercarse a la cría debe ser de forma suave para que la presencia del clínico no altere el ritmo cardíaco. La determinación de respiraciones se puede hacer por las exhalaciones nasales. No obstante, para una determinación más precisa, sí se requiere de un estetoscopio y reloj o cronómetro. Cuando hay pirexia, el ritmo respiratorio se incrementa. En contraste, cuando hay bradicardia, se puede relacionar con hipotermia y un bajo nivel de energía. Se le puede estimular a la cría con cafeína si ya ingirió calostro o el punto de acupuntura GB26 explicado anteriormente y frotarla vigorosamente para incrementar la circulación en la periferia. La glucosa y pH urinario son determinaciones clínicas que no son tomadas en consideración usualmente. No obstante, si se sospecha de casos de acidosis al nacimiento que se han prolongado por más de 12 horas, donde hay que ayudar a la cría con soluciones intravenosas amortiguadoras, hay que establecer el pH urinario y sanguíneo y tener los parámetros comparativos con crías que no presentan acidosis para buscar las causas, que además pueden ser antes del parto. Una de las causas de acidosis prolongada en la cría recién nacida es el consumo de sales aniónicas y catiónicas en las madres. En ocasiones, estas se dan también a las vaquillas de primer parto. Una excesiva acidosis en las madres con pHs menores a 6 en orina puede generar un desbalance en el feto que no se corrige al nacimiento. Hay que documentar los niveles de acidosis en las crías recién nacidas para establecer el caso y generar las modificaciones en la dieta de las madres. En el caso de glucosa, es relativamente fácil determinar su nivel. Las terneras nacen con hipoglucemia y la forma de compensarla es a través de la ingestión inmediata de calostro. Una de las formas de compensación de esta hipoglucemia es utilizar las reservas, que son mínimas, de glicógeno hepático. La otra fuente para mantener la glucosa sanguínea es por las hormonas secretadas desde la corteza adrenal, además de la adenohipófisis en conjunto con la glándula tiroidea. La mejor forma de evitar una hipoglucemia prolongada es proveer con calostro a la cría recién nacida entre las 2 primeras horas de vida y evitar la hipotermia. Los terneros, al nacer,
experimentan una rápida disminución en la temperatura corporal debido a la transición de un ambiente intrauterino con una temperatura de 38.8 grados centígrados a un entorno externo frecuentemente más frío. Siendo que su pelaje está mojado por el líquido amniótico, la temperatura corporal se va perdiendo gradualmente en los primeros minutos de vida. Aproximadamente el 25% de los terneros pueden presentar una temperatura de 37 grados centígrados o menos durante la primera hora de vida. La normotermia se mantiene mediante un aumento en la frecuencia respiratoria, una mayor circulación sanguínea y la acción de la madre que los frota vigorosamente con su lengua para secarlos. La generación de calor se realiza por glicólisis anaeróbica a través de la oxidación de ácidos grasos en las crestas mitocondriales, proceso regulado por una proteína termogénica activada por adrenalina. Las fuentes adicionales de energía incluyen lactato, cetoácidos, aminoácidos y glucógeno. Los bovinos son animales homeotermos y presentan una menor susceptibilidad a los cambios de temperatura en su etapa adulta. La zona de confort termoneutral en terneros menores de 3 semanas de edad se sitúa entre 15 y 21 grados centígrados. Las principales rutas de pérdida de calor son por evaporación, debido al pelaje mojado al nacer, respiratoria y por conducción. El tejido adiposo pardo, que representa aproximadamente el 2% del peso corporal del recién nacido, contribuye a la generación de energía endógena. Una temperatura ambiental menor a 14 grados centígrados, junto con un insuficiente secado del pelaje del ternero recién nacido, aumenta la movilización de las reservas energéticas. Si la cría no se coloca en una fuente de calor y se le ofrece calostro de forma oportuna, puede caer en una hipotermia más prolongada, lo que disminuye su capacidad energética y de movimiento. En crías con inmadurez fisiológica, la temperatura puede caer 3.5 grados centígrados y no recuperarla en varias horas. Los niveles de glucosa circulante en el recién nacido son inicialmente del 70 al 80% de origen materno, disminuyendo significativamente en la primera hora de vida. Al nacer, los terneros presentan concentraciones sanguíneas de glucosa de 50 a 60 miligramos por decilitro, alcanzando los 100 miligramos por decilitro a las 24 horas de vida. La energía metabólica procede del glucógeno almacenado en el hígado, corazón y músculo esquelético, con el glucógeno hepático utilizándose principalmente en las primeras 3 a 4 horas de vida. La termogénesis requiere una adecuada oxigenación y durante periodos prolongados de hipoxia, la eficiencia en la termorregulación disminuye, lo que puede favorecer el desequilibrio ácido-básico. Los escalofríos son un potente termogenerador, por lo que ver a una cría recién nacida temblando significa que está tratando de regular su temperatura. El sistema nervioso simpático regula que el calor se libere del cuerpo, generando vasoconstricción de las arteriolas en la dermis. Asistencia al parto. Cuando el parto es asistido, incluso con una asistencia de tipo 1, la pérdida de temperatura en la cría puede ser rápida, dependiendo de la temperatura ambiental. La asistencia a la cría debe ser inmediata y llevarse a cabo bajo las características detalladas previamente. La temperatura reflejada corresponde a la irradiación, no a la temperatura interna. En consecuencia, se llevó a cabo un estudio sobre la pérdida de calor en las primeras 12 horas posparto para comprender mejor cómo auxiliar al neonato bovino, asegurando un óptimo comienzo en su primer día de vida. Las imágenes mostradas se tomaron con una cámara termográfica, lo que implica capturar la emisión de calor para determinar la temperatura corporal. El uso de la tecnología de termografía con luz infrarroja es parte de los sistemas de monitoreo y educación en campo para demostrar qué se requiere modificar y mejorar los sistemas de cuidado de terneros recién nacidos en su bienestar, además de ayudar a identificar algunos problemas de salud. Desde luego que un pelaje mojado no refleja con precisión la irradiación de calor emitida. No obstante, es un indicativo que el calor se está perdiendo de forma rápida y la compensación implica un desgaste de energía calórica, lo que puede poner a la cría recién nacida en un balance energético negativo.
Al presentar estas imágenes y la pérdida calórica en entrenamientos, se genera inquietud y conciencia en el cuidado de un recién nacido para evitar su sufrimiento por hipotermia. Capacidad reguladora 1 hora después del parto. Se realizó un estudio de campo con 30 terneros atendidos al nacimiento. 65 fueron hembras, 35 machos, 3 de los cuales nacieron de distosia. Se tomó la temperatura rectal desde el nacimiento y cada 15 minutos hasta la primera hora de vida. La temperatura media al nacimiento fue de 39 más menos 0.6 grados centígrados, sin diferencias en los primeros 15 minutos. Al llegar a media hora, la diferencia en la temperatura al nacimiento fue altamente significativa, siguiendo esta tendencia hacia la hora de vida, donde la pérdida media de temperatura era de medio grado hasta 1.6 grados centígrados. Los recién nacidos se sometieron a un proceso de secado completo y en algunos casos un secado medio, esto hecho por los investigadores. En el caso de los terneros nacidos de distosia, no presentaron hipotermia en comparación con terneros de parto normal cuando estaban totalmente secos en los primeros 15 minutos de vida. Las terneras que nacieron con asistencia leve y fueron totalmente secados también presentaron diferencias significativas con aquellos animales que no estaban totalmente secos. Al comparar el periodo en el que nació el ternero, ya sea en la madrugada de medianoche a las 7 de la mañana o en la mañana de 7 de la mañana a 7 p.m. o de tarde a noche de 7 p.m. a medianoche, la diferencia de temperatura fue mayor en los terneros nacidos por la noche, perdiendo hasta 6.5 grados centígrados a pesar de beber de 2 a 3 litros de calostro en la primera hora de vida. Estas diferencias eran estadísticamente significativas. Pese al número relativamente pequeño de animales estudiados, es una demostración que crías recién nacidas que son secadas en los primeros 15 minutos no presentan hipotermia durante la primera hora de vida, lo que les permite iniciar con balance energético positivo aún antes de recibir la primera toma de calostro, que en este caso se ofreció 1 hora después del nacimiento. Una vez que se ha determinado la vitalidad y características de adaptación extrauterina, realizando las terapias necesarias en el recién nacido, se han incrementado las posibilidades de sobrevivencia. Algunos mecanismos fisiológicos son menos eficientes, por lo que las primeras 48 horas de vida son tan importantes en la ternera. 50 a 60% de la mortalidad posparto está relacionada con hipotermia, inanición e hipoxia, asociadas con acidosis respiratorias y metabólicos prolongados. La acidosis, que surge por una acumulación de iones de hidrógeno en los tejidos, se ve reflejada en un pH venoso de 7.2 a 7.3 en los recién nacidos. En casos de una tensión anticipada o tardía en la vaca o vaquilla al parto, o en un proceso distóxico, el pH puede descender a 7. Si la cría es atendida oportunamente, después del parto, se estabiliza su pH sanguíneo y gracias a la ingestión de calostro en las primeras 2 horas de vida, el pH se mantiene en 7.27 a 7.3 en las primeras 24 horas. La acidosis metabólica, en general, se corrige por mecanismos fisiológicos unas horas después del parto. La acidosis respiratoria puede persistir en algunos casos hasta 48 horas. Los terneros recién nacidos suelen presentar acidemia debido a la producción de lactato levógiro, como consecuencia de la saturación de dióxido de carbono que se mantiene elevado durante las primeras 4 horas de vida, resolviéndose en las primeras 24 en casos de parto normal y atención a la cría al nacimiento. Cuando la cría recién nacida presenta una acidosis metabólica prolongada, disminuye la absorción de inmunoglobulinas provenientes del calostro. Esto se agrava con hipotermia prolongada por falta de secado del pelaje en forma expedita. Una acidosis metabólica persistente se prolonga cuando el lactato levógiro no es metabolizado rápidamente por los riñones. Una hipoxia prolongada combinada con acidosis respiratoria y metabólica reduce las probabilidades de supervivencia y la absorción de inmunoglobulinas. Una
forma de tratar a terneros acidóticos con severa hipercapnia por hipoxia o apnea es con una solución intravenosa que contenga bicarbonato de sodio. Si el pH venoso de un recién nacido es menor a 7.2, es indicativo de que requiere apoyo terapéutico. Este tipo de terneros presenta debilidad, prefieren posicionarse en recumbencia lateral, presentan una facies de adormecimiento con los párpados caídos y reflejo palpebral retardado. Si bien una solución intravenosa con bicarbonato de sodio puede favorecer el equilibrio metabólico, si la acidosis es por prolongada hipercapnia, este tratamiento no es el adecuado. De manera inicial, puesto que una acidosis metabólica profunda es fatal cuando el pH sanguíneo es menor a 7, el tratamiento debe hacerse con una solución isotónica adicionada con 1 a 2 mil equivalentes de bicarbonato de sodio por kilogramo de peso, vía intravenosa, en cantidad de 10 a 50 mililitros por kilogramo de peso, y continuando con una solución Harman o Ringer para el control de una acidosis metabólica moderada a razón de 40 a 50 mililitros por kilogramo de peso después de 2 a 3 horas de la infiltración inicial. Una desventaja de administrar el bicarbonato de sodio es que puede profundizar la acidosis respiratoria, por lo que es importante tratarla como se indicó anteriormente en casos de hipoxia y/o apnea. La distocia es la dificultad al parto, lo que implica que el proceso del nacimiento será más lento y demandante. La vaca o vaquilla durante el parto sufre un mayor desgaste físico y la cría presenta un desbalance fisiológico más prolongado. Tanto la madre como el producto enfrentan mayores desafíos para su vida productiva futura, que no se compensan fácilmente con cuidados y terapias posparto, además de un impacto económico agregado. Un parto normal implica fenómenos biológicos naturales, como que sea espontáneo, con una presentación normal del producto y un tamaño acorde que permita una expulsión adecuada a la dilatación del canal de parto. La distocia es cualquier proceso que retrase el parto y ponga en riesgo la vida de la parturienta y/o del producto. Es importante distinguir distocia de parto asistido, donde no siempre es necesario intervenir y se pueden generar problemas secundarios. La clasificación más completa de la transición de un parto normal a un caso de distocia es porque se utiliza instrumental o cirugía para extraer a la cría, de tal manera que de un parto normal pasamos a una asistencia ligera por una persona, menos de 15 minutos, asistencia por más de 15 minutos, aplicación de fuerza considerable y uso de instrumentos para la extracción o cesárea. Para fines de recolección y análisis en producciones lecheras, se puede utilizar una clasificación más simple: sin asistencia, asistencia ligera y asistencia con fuerza considerable. La frecuencia de distocia se reporta entre 27 a 35% en vaquillas de primer parto y 5 a 12% en vacas multíparas. Una tendencia mundial en producciones lecheras para tener un ingreso económico adicional es utilizar cruzas de ganado de leche con crías de ganado de carne en vacas o vaquillas repetidoras. Las razas utilizadas son variadas, lo que da resultados muy diferentes. Sin embargo, las razas de carne deben ser seleccionadas de acuerdo con la dimensión de la vaca o vaquilla. Razas como azul belga o limousin se han usado en algunos países, resultando en un incremento considerable de casos distóxicos. En Irlanda se ha incrementado considerablemente el uso de razas como Hereford y Angus en sus producciones lecheras, en un 53 y 32% respectivamente. Los días de gestación se incrementan de 2 a 3 respecto a la media de la Holstein Friesian. A continuación se cubrirán temas de factores de riesgo, consecuencias de la distocia y sufrimiento fetal. En un parto difícil o distocia, el 50% de las vaquillas requieren algo de ayuda, mientras que solo 1/3 de las vacas lo requieren. El número de parto es el primer factor de riesgo.
Todo ternero nacido de distocia debe considerarse como comprometido, puesto que presentará desafíos diferentes que un nacido de parto normal. El riesgo de mortalidad perinatal se incrementa de 2.7 a 15 veces con distocia. Los factores de riesgo principales son por número de parto, parto gemelar, falta de relajación muscular en el canal de parto por deficiencia de relaxina, género de los terneros y días de gestación más largos o menos días de gestación. Al estudiar distocias por estacionalidad, se ha encontrado que en el hemisferio norte del planeta, entre mayo a octubre, las distocias son menores que en época invernal y se presenta el doble de distocias que entre noviembre y abril. Una mortalidad perinatal de 3.4 a 4% en casos de periodo seco y reto largos, mientras que la mortalidad perinatal en periodos cortos de seco y reto se incrementa a un 5.8%. En casos de días de gestación menores a 274, la mortalidad fue 2 puntos porcentuales mayores que días de gestación entre 275 y 282. Presentaron 3.2% en mortalidad en terneros nacidos de vacas con un 6% de distocias. No obstante, el grupo de más de 70 días seco y reto presentó 19.9% más distocias y pese al tamaño mayor de la cría, menos mortalidad que en periodos cortos de gestación. El impacto en la producción lechera de una vaca con un parto gemelar puede ser anticipado tempranamente. Al comparar con un parto normal tras un parto gemelar, la vaca mostrará cambios de producción cuando se contrasta con la curva de lactación anterior, pudiéndose medir a partir de los 60 días en leche con una producción menor en 4 kilogramos de leche por día y una reducción de 0.12 kilogramos de grasa diaria. Esto aunado a un ligero aumento en los servicios por concepción de 0.7 a 0.87. Además, la cosecha de terneros en la vida productiva de vacas que tienden a tener gemelos es menor. El costo de una distocia por parto gemelar se estima en $420 por caso. Los partos gemelares generan un costo económico mayor que el beneficio de tener 2 crías, ya que en gestaciones donde hay macho y hembra, esta última puede ser eliminada por ser free margin. En el mejor de los casos, con 2 hembras, la ganancia es de solo $63 adicionales. Al incrementar la asistencia al parto, en un grado 2, por ejemplo, la mortalidad reflejada por la oportunidad relativa varía de 2.7 hasta 14.6 veces más. En caso de parto gemelar, 13.4 veces más que muera en contraste con un parto sencillo. En el caso de parto con 2 machos se incrementa a 33 veces la oportunidad relativa y cuando hay hembra con macho, 43 veces la oportunidad relativa de que muera. Los productos de gestaciones gemelares generalmente tienen menor peso al nacer. Pueden presentarse prematuros e incrementan los problemas metabólicos en la madre, como desplazamiento de abomaso y cetosis. Además, impactan negativamente en los aspectos reproductivos y pueden reducir la vida productiva de la vaca. Se calcula que la pérdida por parto gemelar fluctúa entre $59 y $161, con un cálculo más convencional de $110 por parto gemelar, asumiendo un 5% de gemelos, lo que representa pérdidas anuales entre 55 y 90 millones de dólares. Un estudio con casi 3 millones de datos de vacas analizadas en 24 estados de la Unión Americana determinó que las vaquillas de primer parto presentaron 1.1% de gemelos. En el segundo parto, 4.7%. En el tercer parto o más, 7.2%, con un promedio de 6.8% en vacas Holstein. La producción de leche disminuyó en el primer y segundo parto en 181 más menos 21 kilogramos de leche. No obstante, desde el tercer parto en adelante, el incremento de leche fue de 79 más menos 16 kilogramos. Los daños en los aspectos reproductivos son más prolongados en vaquillas de primer parto.
aunque la posibilidad de partos gemelares en esta primera gestación es baja. En casos de distocia, la mortalidad de la cría al parto es 15 veces mayor. En el caso de los machos, al compararse con las hembras, la probabilidad se incrementa todavía 1.3 veces más. A partir del quinto parto, esta probabilidad se reduce a 5.9 veces. El daño de una distocia no se mide completamente antes de los 120 días de edad, pese a que aumenta la posibilidad de muerte en 6 veces. Además, las enfermedades digestivas en terneros nacidos de distocia se estiman 1.3 veces superiores y los problemas respiratorios en 1.7 veces que en casos de parto normal. Las lesiones más comunes en crías nacidas de distocia, cuando hay existencia, se han mencionado anteriormente, como son fractura de costillas y vértebras. Un estudio indica que se han detectado hasta 20% de fracturas, traumatismos en extremidades, ruptura hepática o colapso de la tráquea. Un parto complicado presenta un desbalance de ácido básico en la vaca parturienta por el esfuerzo prolongado durante las contracciones musculares, disminución de la capacidad respiratoria por el dolor, no ingiere alimento ni agua y la incomodidad de una extracción forzada. La fisiológica en el recién nacido se puede corregir en un periodo corto. No obstante, la hipoxia combinada con acidosis respiratoria y metabólica, letargia, debilidad, hipotermia e inhabilidad para iniciar el movimiento genera un síndrome del ternero débil. La acidosis respiratoria y metabólica se pueden identificar rápidamente dado que el pH sanguíneo en lugar de 7.2 presenta niveles de 6.84 a 7.11. Implica que el tratamiento con bicarbonato de sodio intravenoso debe ser inmediato. La capacidad termorregulatoria de una cría recién nacida de una distocia disminuye en mayor proporción que en un parto normal, donde al salir del canal de parto puede tener 39.4 grados centígrados y en los siguientes 15 minutos de vida disminuir 2.9 grados centígrados con una manipulación moderada al parto. El sufrimiento fetal en un ternero al momento del parto se refiere a una condición en donde esta cría presenta signos de debilidad o aletargamiento, generalmente debido a una disminución del suministro de oxígeno. Esto puede ocurrir por diversas razones, incluyendo problemas mencionados antes con la placenta, rompimiento temprano del cordón umbilical o largas y complicadas labores de parto. Para entender y manejar el sufrimiento fetal en un ternero, se pueden considerar los siguientes puntos. Monitoreo fetal. Durante el parto se puede monitorear al ternero para verificar sus signos vitales, especialmente su ritmo cardíaco. Cambios en la frecuencia cardíaca pueden ser indicativos de sufrimiento fetal, así como sangre en las membranas fetales o meconio en el canal de parto. Los signos de sufrimiento fetal en un ternero pueden incluir una frecuencia cardíaca anormalmente alta, taquicardia, o baja, bradicardia, movimientos débiles o ausentes y signos de agotamiento como lengua azul, falta de respuesta en la determinación de los reflejos lingual, patelar y contracción del ano. Intervenciones inmediatas. Si se sospecha de sufrimiento fetal, se puede intentar varias intervenciones para mejorar la situación, como cambiar a la madre de posición para librar la presión sobre el cordón umbilical y asegurar que la madre parturiente esté bien hidratada. Asistencia en el parto. En casos de sufrimiento fetal, puede ser necesario intervenir más activamente en el parto. Esto puede incluir la ayuda manual para liberar al ternero rápidamente, extracción forzada o cesárea. Reanimación del ternero. Después del nacimiento se deben tomar medidas para reanimar al ternero si muestra signos de sufrimiento. Esto puede incluir la limpieza de las vías respiratorias, la administración de oxígeno o aire ambiental y la estimulación física y o farmacológica para iniciar la respiración. Entender estos conceptos es clave para el manejo adecuado del sufrimiento fetal en terneros al parto, asegurando así el bienestar del ternero y de la madre. El primer contacto físico después del parto entre la cría y la madre recién parida es una interacción social que favorece la supervivencia de la cría
y el desencadenamiento de hormonas que facilitan tanto la extracción de calostro como las diferentes transiciones metabólicas y reproductivas a las que se somete la vaca o vaquilla recién parida. Aunque por razones de bioseguridad se separa la cría, no siempre se cumplen los principios mínimos de limpieza, desinfección y traslado sanitario y cómodo, lo que a menudo resulta en una hipotermia innecesaria para la cría al no ser secada antes de llegar al cunero. Si estos cuneros son comunes, el sistema higiénico es inconsistente. Incorporándolos a su cunero individual es mejor, siempre y cuando la cría haya sido secada por completo, identificada y que haya recibido calostro. Ningún sistema actual en el que participa el humano puede sustituir la atención materna. El retirar a la cría de la madre al nacer es un sistema perjudicial para ambos, cría y madre, y cuestionable desde los puntos de vista fisiológico y de bienestar animal. Una práctica que la percepción pública considera cruel y deshumanizada. La interacción entre la cría y la madre les permite usar sus sentidos como el tacto, la visión, el oído y el olfato, y la madre puede continuar el proceso de la limpieza del líquido amniótico de la cría, lo cual mitiga el dolor para ambos. Mantener a la cría con su madre entre 7 y 12 horas de vida se ha identificado como un factor que reduce la mortalidad perinatal, según un estudio que entrevistó a 1,883 producciones lecheras durante un año. Además, se analizó el tipo de cama en la que se mantuvo a la cría, encontrándose que, en camas de paja con una profundidad mayor a 15 centímetros, la mortalidad en las primeras 24 horas de vida fue menor en comparación con camas de concreto, colchones y tapetes. Bajo estas premisas de percepción y evidencias científicas, se requieren alternativas que beneficien a la dupla madre-cría en un periodo crítico para ambas. El sistema conocido como Cuddle Box es una alternativa sencilla, fácil de reproducir y económica de biocontención para favorecer a la cría recién nacida en un ambiente higiénico y protegido, mientras la madre puede tener acceso a ella para realizar los cuidados maternos y recibir la estimulación hormonal necesaria para eliminar la placenta y comenzar su proceso de involución uterina. El sistema, promovido por el creador de Cow Signals, Joep Driessen, es utilizado en Europa por su simplicidad y enfoque práctico a bienestar animal. El sistema consiste en colocar en un área protegida de material fácil de limpiar y de mover para la cría, donde tiene paja y alimento para la vaca recién parida. Puede ser desde una carretilla limpia, un barril plástico cortado o un cajón plástico. En esta área de protección, la cría recién nacida no está en contacto directo con el ambiente del área de partos para evitar contaminaciones. Puede ser manipulada para realizar las labores clínicas necesarias, desinfectar el cordón umbilical, aretado y calostrado mientras se le seca, reduciendo la posibilidad de hipotermia. La vaca puede estar en su corral de parto con acceso a la cría, seguir su instinto natural de secado e iniciar la ingesta de su dieta de recién parida o alta productora. Puede estar en el área de ordeño de calostro y el contacto con la cría es un estímulo natural suficiente para una extracción más amable del calostro con la estimulación de prolactina y oxitocina. Este sistema cumple con los requisitos de bioseguridad, biocontención y bienestar animal tanto para la cría como para la madre. El calostro, a menudo referido como líquido dorado, debe ser administrado a un recién nacido, idealmente dentro de la primera hora de vida, o al menos dentro de las primeras 2 horas. Sirve como un medio esencial de comunicación entre la madre y el ternero. Un ternero al nacimiento es amaglobulinémico. Significa que el recién nacido rumiante presenta un mínimo de inmunoglobulinas en su torrente sanguíneo. A diferencia de los humanos, los terneros no reciben inmunoglobulinas a través de la placenta antes del nacimiento. Por lo tanto, dependen completamente de la ingesta de calostro para adquirir los anticuerpos necesarios. El calostro es rico en inmunoglobulinas, particularmente IgG e IgA, que proporcionan una inmunidad pasiva esencial
para proteger al ternero de infecciones y enfermedades en las primeras etapas de la vida. Sin la administración oportuna de calostro, un ternero permanece vulnerable a los patógenos. La calidad de calostro debe ser excelente para la primera toma para cubrir con los niveles de inmunidad pasiva en cantidad de 8 a 10% de su peso vivo y durante la primera hora de vida. La segunda toma de calostro de buena calidad dentro de las primeras 8 horas de vida, cubriendo en su totalidad el 15% de su peso vivo. El calostro es uno de los mejores sistemas para compensar la hipotermia en el recién nacido, siendo uno de los nutracéuticos más completos de origen animal. Mientras que la leche regular contiene aproximadamente 3.5 a 4% de grasa, el calostro tiene un contenido de grasa significativamente mayor, de 6.7% aproximadamente. Un ternero recién nacido posee 4% de grasa corporal, de la cual el 50% se utiliza para la termorregulación. El tema de calostro, su formación, adquisición, características, manejo y rutas de administración se discutirá en profundidad en el capítulo 3 de Ternereando, los primeros 15 días. Proporcionar al recién nacido calostro durante la primera hora de vida, tanto en calidad como en cantidad, es esencial para su supervivencia. Temperatura, tiempo, cantidad, calidad y ubicación son los principios fundamentales. Predicción de sobrevivimentos que desde la primera hora de vida o la hora de oro nos pueden indicar que la cría recién nacida va adaptándose bien o no a su ambiente extrauterino. Por ejemplo, el valor predictivo de una cabeza erguida en los primeros 15 minutos de vida es del 84%, un elemento que nos indica que puede haber una falla en el consumo de calostro con la consecuencia de falla en la inmunidad pasiva, es el hecho de que la cría nacida tenga un reflejo de succión débil, lo que implica una posibilidad de casi 42 veces que el ternero no pueda consumir los 4 litros de calostro. La muerte perinatal tiene origen multifactorial. Falta de atención a la cría por parte de la madre, particularmente por vaquillas de primer parto, en donde hay que atender a la cría y el partero debe estar cercano. El 30% de todos los terneros nacidos en parto autóxico requieren atención. Todos, sin excepción, terneros nacidos de distocia requieren atención. Alimentación con calostro en la primera hora de vida y 15% de su peso vivo en las primeras 6 horas de vida le van a cambiar el futuro a esa ternera. Monitorear la vitalidad del recién nacido y auxiliar oportunamente. El nivel de mortalidad se calcula entre 6 y 12% en las primeras 24 horas de vida. Registrar la mortalidad en las primeras 48 horas de edad como muerte perinatal es distinto a una muerte antes del parto y también distinto a posteriormente de las 48 horas hacia el periodo de destete. Ternereando está pensado para quienes buscan contenido profesional y bien documentado con sólidas bases científicas. Si es tu caso, suscríbete, comenta y comparte para que llegue a más personas. Soy la doctora Sonia Vázquez Flores y esto es Ternereando.